Estamos en el Campus Juste 2015, en el curso de otoño sobre religión en la Europa del siglo XXI, y vamos a retomar ahora, después de esta magnífica y sintética conferencia, en donde ideas, valores y principios subyacen en toda la labor que conlleva el proceso educativo, y donde realmente la intervención de la doctora Ana Vega ha sido suficientemente sugerente y provocadora como para que ustedes puedan hacer unas cuantas preguntas, no demasiadas, pero sí, por favor, ajustense ustedes en su pregunta para que haya concreción en las respuestas. Gracias, Ana, por felicitarte por tu intervención. Y bueno, una cosa del final, cuando en las propuestas hablabas de que las religiones adopten un papel más activo en la educación intercultural, a mí me ha venido a la memoria o preguntarte de qué manera, ¿no? Y te digo por qué. Porque recuerdo cuando en los Reales Decretos de Desarrollo de la Ley Orgánica de Educación, la 2/2006, recuerdo que existía en la educación secundaria la posibilidad, en la opción religiosa, de cursar o bien religión, una de las 4 permitidas, o cursar la asignatura de Historia y Cultura de las Religiones. Y recuerdo que en el currículum ya se especificaba, o en el Real Decreto en enseñanzas mínimas ya se especificaba que la determinación de los contenidos de esa materia no corría a cargo de las confesiones, corría a cargo del propio Estado, del Ministerio de Educación. Entonces, yo además creo que lo tengo puesto por algún sitio, me parecía absolutamente paradójico que no fueran las propias confesiones las que delimitaran o especificaran cuáles eran los contenidos que para ellas eran más esenciales de su contribución a la historia de la humanidad, ¿no? O sea, en ese sentido, me parecía algo que era paradójico, ¿no? Nunca lo entendí. Hay otra pregunta más, por favor, y así ya las reunimos para que puedan contestar. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Elvira, soy graduada en Derecho por la UES. Y bueno, me ha quedado claro que usted defiende la impartición de la enseñanza de religión en la escuela, en un ámbito, en una vertiente confesional, pero no me queda claro o no he podido observar qué define usted como alternativa a esa asignatura de religión. Si una vertiente aconfesional de la asignatura de religión o, sin embargo, otra totalmente diferente. Y me gustaría saber su opinión al respecto. Muy bien. Hay una última, por favor. Hola, muy buenas. Yo he trabajado como maestro durante 18 años y estoy consciente de que la educación es un instrumento eficaz para la cultura de la paz. Y por eso yo también, en la propuesta de garantizar una educación religiosa, para mí es esencial, sobre todo ahora. Has hablado del tema de la ISIS. Desde España han salido más de 100 personas que han ido ahí y yo he conocido a gente marroquí que vive aquí, que hay más de 700.000 marroquíes que están viviendo en España y la mayoría vienen de pueblos de Marruecos, la mayoría no conocen el Islam, solamente han heredado el Islam, así que el Islam que están enseñando a los niños es diferente de la realidad y muchos de ellos apoyan la idea de la yihad o como se entiende. Así que yo creo que es interesante que se enseñe la ética, que se enseñe la cultura islámica pacífica, la verdadera noción de la yihad. Y eso no se puede llegar a los niños y a las familias si no lo hacemos a través de los colegios. Mi pregunta es, ¿por qué no existe esa voluntad política para que se garantice esa educación que permitirá también no solamente la integración de los inmigrantes musulmanes aquí en España? Gracias. Muy bien. En cuanto a las, no sé si unirlas a las dos primeras cuestiones que tenían que ver con la alternativa, fijaros que en realidad, lo tenía en mi guión, pero por asegurar tiempos no entré ahí. Si os dais cuenta, el itinerario tortuosísimo, normativo, que ha ido cambiando con cada gobierno, no se ha centrado tanto en el diseño de la enseñanza confesional, sino la pelea en la alternativa, el diseño de la alternativa o en la exclusión.
lo dejo caer porque eso ya lanza una idea de fondo, ¿no? Una idea de fondo, vuelvo después a este tema, en cuanto a qué tipo de alternativa, desde luego yo sí creo que todo el mundo debería conocer el hecho religioso, garantizar perspectiva a libre voluntad, confesional, no confesional. Francia, la laica Francia, tuvo que reaccionar en el 2006, el informe de Bré, y posteriormente, porque asumió que una gran parte de su población ignoraba, era una de las claves para entender lo que estaba ocurriendo con la desintegración o mala integración, el hecho religioso, como decía antes, como un hecho social total. Creo que es un índice de ignorancia importante no tener datos, no conocer en sus variantes, contornos, perfiles, el hecho religioso. Y cuando digo el hecho religioso, no solamente historia de las religiones, sino el hecho religioso en sí. Y ahí conecto con lo que decías tú, Rafa, porque no se garantiza, y lo comparto, ¿no? No solamente lo comparto, sino os voy a dar un dato. En este proyecto que hicimos del Consejo de Europa, en mi comunidad autónoma entrevistamos a distintas familias islámicas, protestantes, etc. Como nos ofertaba la enseñanza de religión islámica, acudimos a familias de Zaragoza para garantizar ese punto de vista. Curiosamente, las familias islámicas nos decían que preferían, igual las evangélicas, que tenían el mismo problema, preferían no cursar nada a cursar la alternativa, si no tenían la posibilidad de cursar la confesional. Les decíamos, ¿por qué? Y precisamente por esa susceptibilidad de decir, no queremos que otros nos digan quiénes somos, que otros describan nuestra identidad. No tenemos garantías de que nuestra identidad esté genuinamente respetada, explicada. Entonces, mejor estudio, mejor. De hecho, la paradoja es que, analizando incluso estadísticamente a través del Ministerio, con los datos que nos facilitaron, los porcentajes por comunidades autónomas y globales y por niveles educativos de la alternativa, de la alternativa confesional, una demanda bajísima. Es decir, lo cual nos dice dos cosas. Una, no hay sensibilidad en el, como queráis, agnóstico, no necesariamente. Quien no quiera cursar la confesionalidad no capta la importancia de ese conocimiento del hecho religioso. Quizá no la capte porque siguen vinculando, voy al imaginario social, al menos el español, el hecho religioso con la creencia y no con la pertenencia, también y con el dato identitario, con todas las marcas buenas, positivas y negativas que en la convivencia eso tiene. Resumiendo, está marcando un déficit de interés o de motivación cultural que no acaba de captar la importancia que puede tener para la educación ese hecho. Y acabo. ¿Por qué no, me decías, por qué esa resistencia, esa falta de voluntad política? Pues yo te diría, es común en progresistas y en conservadores la falta de voluntad política, por razones distintas. Al menos así lo interpreto yo. En el caso de derecha o centro-derecha, hay un miedo a que la incorporación de esa diversidad ponga en peligro la cohesión social, la identidad nacional, cultural católica, ¿vale? Uno. Y en la izquierda, porque siguen con esa idea que yo os presentaba al comienzo de identificación de la libertad, de la religión como falta de libertad, falta de autonomía, una involución. O sea,
diríamos, en el imaginario de la izquierda, por lo tanto, unos y otros, y cierro el círculo, el mismo déficit de no captar en toda su trascendencia la necesidad del conocimiento del hecho religioso, da igual desde la perspectiva confesional que desde la no confesional.